Señor les bendiga a todos. Es un gusto poder saludar a nuestros amigos, hermanos en Cristo y poder dirigirnos hacia ustedes. Les damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos poder bendecirles a través de la palabra. Quiero invitarles a que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 9 y versículo 35 en adelante. Vamos a leer esta porción de la palabra, luego vamos a meditar en ella acerca de lo que nos habla aquí las Sagradas Escrituras. Recorría Jesús todas las ciudades, Mateo 9:35, y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos, o los obreros pocos. Rogad al Señor, o rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que el Señor siga bendiciendo su preciosa palabra. Queremos hoy compartir aquí o dar a conocer acerca de la compasión de Jesús. Aquí vemos cómo Jesús tenía el corazón tan abierto para ayudar a las personas. Un corazón compasivo que se identifica, que tiene empatía con las necesidades de las personas. Las ciudades, las aldeas eran recorridas por Jesús. Él hacía varias cosas y dirigía su compasión hacia varios aspectos. Número uno, él transmitía esa compasión a través de la enseñanza, de la predicación, a través de sanar a los enfermos, a través de liberar a los oprimidos y cautivos, y también se enfocaba en levantar obreros para la mies. Y hoy quiero que nos concentremos un poquito en la compasión del Señor en estos aspectos que les acabo de mencionar. Los evangelios están llenos de ejemplos. Yo quiero que vayamos a Marcos, capítulo 1 y versículo 15, cuando el Señor también dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El tema de la predicación de nuestro Señor Jesús fue: el reino de Dios se ha acercado, el reino se ha acercado. O sea, el reino de Dios toca la tierra. No ha venido literal, va a venir cuando Él entre en su segunda venida y ponga sus pies en la tierra. Él traerá el reino que los profetas y las escrituras han anunciado por el Espíritu Santo. El reino del Mesías, de paz, de justicia, de juicio, de derecho y de equidad. El reino anhelado que cualquier nación y presidente desea. Reino de paz, un reino justo, equitativo, pero también un reino donde la justicia y el derecho se va a aplicar como es el reino de nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías que esperamos. Entonces ese era el tema. Pero el reino ya vino, aunque está, pero todavía no. Porque el reino vino y está dentro de los corazones de las personas que acepten ese reino y a ese rey. Por eso es que el Señor decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Él dirigía su predicación y su enseñanza, por un lado, a llamar al arrepentimiento para que podamos entrar a ese reino. Y también enseñaba las verdades de ese reino, que se resumen en el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, en el versículo 21, aquí se nos habla al 28 de Marcos 1, 28,
Dice que Jesús estaba en el día de reposo y entró en la sinagoga y enseñaba. Se admiraban de su doctrina, dice el 22. El 23, había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. El verso 24 dice, ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Esa compasión de Jesús que mencionábamos, ese amor por los necesitados, por los enfermos, por los oprimidos, se manifiesta aquí. Jesús entra a la sinagoga, estaba enseñando la palabra, las verdades de Dios, y de repente se manifiesta un espíritu demoníaco y empieza a dar voces. Realmente Jesús ni lo estaba buscando, él estaba compartiendo la palabra de vida, la palabra de salvación, pero la presencia de Jesús, creo yo, que inquietó a esos demonios y se manifestaron. Yo creo que el hombre ni siquiera estaba pidiendo que lo liberaran en ese momento. Quizá antes le pedía a Dios que fuera libre de ese tormento. Pero Jesús estaba dando la palabra, compartiendo, enseñando, y se manifiesta ese espíritu. Entonces aquí encontramos que la compasión de Jesús se dirige a ese hombre. Dice ahí la palabra que cuando el demonio empezó a hablar. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Quiere decir que los demonios conocían y conocen las cosas de Dios. Conocen que hay un Dios todopoderoso, que es sobre todo poder y creador de todo. Le hablaron a Jesucristo nuestro Señor. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios identifican claramente a nuestro Señor, que Él es el Dios, el Hijo de Dios. Ahora, pregunto, ¿tú reconoces a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Tú puedes reconocer a Jesús que Él es el Señor creador? Y puedes reconocer que Él es tu Salvador, tu Señor, que Él es tu Creador. Los demonios lo reconocieron. Ahora, lo que quiero resaltar también es que Jesús trajo liberación a ese hombre. No sabemos cuántos años había estado oprimido, endemoniado, cautivo, atormentado, pero la palabra nos dice que Jesús le ordenó al demonio y le dice, cállate y sal de él. Este encuentro entre nuestro Señor Jesús y los demonios fue un claro ejemplo que Jesús tiene poder y autoridad sobre los espíritus inmundos. Y esa compasión Jesús la transmitió a ese hombre. Hay personas que están oprimidas por espíritus inmundos, por espíritus demoníacos. Y no sabemos cuánto ha sido el sufrimiento, pero eso que Jesús hizo con ese hombre, Él lo puede hacer en cualquier persona que esté oprimida, que esté cautiva, que esté pasando por momentos difíciles. Los milagros de Jesús demostraban la autoridad que Jesucristo tiene sobre todo, sobre el mundo espiritual. Vamos a ver que sobre la enfermedad también. Y podríamos ver más adelante, pero hoy no nos va a dar tiempo, o no lo veremos, sobre las fuerzas de la naturaleza. Nada supera en rango a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Y el poder del enemigo y de los demonios queda completamente anulado en su presencia. Por eso es importante que busquemos al Señor, que estemos con Él. Cuando Jesucristo habla, los demonios son silenciados y expulsados. Están obligados a obedecer cada palabra de nuestro Señor. Gloria a Dios, porque la compasión del Señor se dirige a las personas oprimidas. La otra cosa que vemos aquí es el versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón
estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella, dice. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. La compasión de Jesús ahora se dirige a un enfermo, atormentado de una enfermedad física. Vimos que la compasión de Jesús se dirigió a un hombre endemoniado que quedó libre por la misericordia y el amor del Señor. Qué impresionante, ¿verdad? Imagínense a la gente, ¿verdad? Admiraba de algo tan notorio y tan impactante. Ahora le hablan a Jesús que la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre, probablemente una infección severa. No fue la mujer la que lo llamó, fueron otras personas que le hablaron para que Jesús le ayudara. Miren cómo la fe de alguien, de una persona, puede ayudar a un necesitado. Probablemente el otro o la otra persona esté pasando momentos críticos difíciles de salud, pero tu fe, la fe tuya, la fe mía, puede ayudar para que esa persona sea sana. Le hablaron a Jesús. Jesús fue ante la suegra de Pedro. Ahora, se dice mucho, ¿verdad?, que las suegras son difíciles, que son complicadas. Pero para Pedro, la suegra, o para estas personas, la suegra era importante. Y entonces le hablaron. Y Jesús fue, se acercó, la tomó de la mano, dice el verso 31, y la levantó e inmediatamente la fiebre le dejó y ella le servía. El milagro fue tan radical, ¿verdad?, que la fiebre desapareció en ese instante. Y ella quedó completamente sana y empezó a servir al Señor. Qué maravilloso el poder del Señor, el poder de Jesús, el reino de Dios aquí en la tierra, trayendo libertad a los cautivos, a los endemoniados, oprimidos por Satanás, y trayendo sanidad a los enfermos. Ahí vemos esa gran compasión de nuestro Señor. La suegra de Pedro inmediatamente se levantó y empezó a servir. Cuando Dios hace algo en tu vida, una reacción natural que nosotros tenemos que tener es servirle. No podemos quedarnos quietos cuando hemos experimentado el amor, la misericordia y el poder de Dios en nuestras vidas. Lo que nos impulsa es a servirle, a trabajar por Él. Dice que le servía, hacer algo, ¿verdad?, por su reino, o hacer algo por Jesús. ¿Qué estás haciendo tú por el Señor? Si has experimentado su gracia, su amor, su misericordia, yo te invito a que empieces a servir al Señor, como lo hizo esta mujer. Entonces vemos que el reino de Dios se acercó a este mundo, está aquí, para todos los que crean con fe. Y esa compasión de Jesucristo, que es el personaje central de este reino, el Rey Jesús, su compasión se dirige a los oprimidos por el diablo, para liberarlos, para dejarlos libres del tormento. También para aquellos que tienen fe y ser sanados en su gracia y en su misericordia, como la suegra de Pedro. Y si has experimentado ya de su gracia, de su amor y su misericordia, sírvele de todo corazón. También podemos notar, en una ocasión Jesucristo le habló lo voy a mencionar, le habló a los elementos de la naturaleza cuando una tormenta y el viento se levantó, ¿verdad? Y él iba en el barco, y el barco se iba a hundir. Y los discípulos estaban afligidos porque se hundía el barco. Lo despiertan y le dicen: Señor, se hunde el barco. Y Jesucristo se levanta y le habla a la tempestad y le dice: calla, enmudece. E inmediatamente el viento se calma, la tempestad se calma, los vientos se calman, las olas se calman. Y esa tormenta se calma y llega una paz a ese lugar, a ese lago que se le llama de Genezaret o Mar de Galilea. Y los discípulos, asombrados, experimentaron el poder. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedece? Pues ni más ni menos que nuestro Señor, el Hijo del Dios viviente. Las fuerzas de la naturaleza se doblegan ante el poder de nuestro Señor. Él es el que tiene autoridad sobre todo, ¿te das cuenta? Pero también la compasión y el amor del Señor se dirige hacia las personas en el sentido de que las llama al arrepentimiento. Te leí en versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús recorría las ciudades, las aldeas, los pueblos, predicando, enseñando, sanando a los enfermos, leímos en Mateo, y liberando a los oprimidos. Pero Él se dio cuenta que hay mucha gente que está desamparada, que está triste, que está enferma, que está sin Dios, que está golpeada, que está herida, desamparados. Ovejas que están dispersas, porque han tenido experiencias tristes quizá. Pero el primer llamado es el arrepentimiento para entrar al reino. Si tú quieres entrar a este reino de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que el Señor manda es que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque somos pecadores. Hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Pero cuando venimos arrepentidos diciéndole, Señor, soy pecador, perdóname, creo en ti, que eres mi Señor y mi Dios. Tus pecados son perdonados y puedes entrar al reino y tener acceso a todas esas bendiciones que el reino del Señor trae. La primera es la salvación de tu alma, es la más costosa, la más hermosa, que eres salvado, perdonado y entras al reino para vivir con el Dios por la eternidad. Y la segunda cosa que el Señor busca es que hayan obreros para su mies. En este aspecto, ¿verdad? Llama al arrepentimiento, y si ya te arrepentiste y entraste al reino, el Señor espera que le puedas servir como un obrero en su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, hay necesidades, la gente está necesitada y el Señor espera que tú, si ya te arrepentiste, si ya estás con Él, que le puedas servir para seguir predicando el Evangelio. La compasión de Jesús continúa ahora a través de sus discípulos que le creen, en personas como tú o como yo, que podemos seguir compartiendo ese mensaje. Gloria a Dios. Esa es la tarea de la iglesia, que se predique el Evangelio al mundo, a toda persona, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Quiero invitarte ahora, en las palabras de Jesús, si tú necesitas arrepentirte para entrar al reino, hoy el Señor te invita para que entres a su reino. Pero lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Dios llama a todos los pecadores. Todos hemos pecado. Seamos religiosos, seamos buenos o malos, como nos consideremos, somos pecadores, mentirosos, engañadores, secuestradores, adúlteros, fornicarios, homosexuales, religiosos. Todo ser humano ha pecado. No hay ni uno bueno. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y el Señor te invita a arrepentirte hoy para que entres a su reino. Si tú deseas hacerlo, vamos a orar. Y también te invita para que le sirvas. Si deseas recibir a Jesús como Señor y Salvador, voy a orar por ti en este momento, dentro de un ratito. Pero antes quiero también recordarte que Él quiere hacerte libre y quiere sanarte, si le crees. Vamos a orar por los enfermos y por los que están pasando una necesidad antes de hacer la oración por el pecador. Oremos todos. Únete a mí con fe. El que libertó a ese hombre del demonio y sanó a la suegra de Pedro está aquí para ayudarte. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por aquel que está oprimido, que está cautivo, por aquel que ha sido atormentado por fuerzas del mal. En el nombre de Jesús venimos cancelando toda fuerza maligna, hechicerías, brujerías, espiritismo, todo poder maligno oscuro que se ha levantado en contra de tu vida queda cancelado en el nombre de Jesús y ordenamos que salga de tu vida, de tu casa, de tu familia, de lo que esté atormentando tu vida. En ese nombre que es sobre todo nombre, echamos fuera todo espíritu inmundo. Oramos por aquel que está enfermo. Estás pasando una infección, estás pasando un proceso de fiebre, estás pasando un ataque de enfermedad a tu cuerpo, en el nombre de Jesús enviamos sanidad a tu vida, a tu cuerpo. Recibe esa sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Ante ese nombre se dobla toda rodilla. Si estás pasando un episodio, un cuadro de angustia o de aflicción, de dolor, de pérdida o de sufrimiento, recibe la ayuda hoy, recibe el consuelo, recibe la fuerza, recibe el aliento que necesitas hoy, recibe la fe,
Recíbelo en el nombre de Jesús. El Señor está ahí contigo. Él no te ha dejado ni te va a dejar. Créele. Él te va a ayudar a salir adelante. Él te toma de la mano y te dice, voy caminando contigo, no estás solo. Créele al Señor. Toma ánimo, toma fuerzas y sigue adelante en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quisiera hacer la oración. Si necesitas a Jesús, si necesitas arrepentirte de tus pecados, si sabes que estás mal, que te vas a ir al infierno, porque sabemos dentro de nosotros, hay algo adentro, la eternidad que hay en nosotros nos dice, si estamos en pecado y estamos mal, hay algo adentro que nos puede indicar que necesitamos a Dios. Si tú estás sediento y necesitas al Salvador, quiero invitarte a que recibas a Jesús y me acompañes con esta oración y la repitas detrás de mí. Señor Jesús, soy pecador, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados, creo que moriste en la cruz, que diste tu vida por mí y resucitaste al tercer día según las Escrituras. Perdóname, lávame, límpiame con tu sangre, inscríbeme en tu libro de la vida y del Cordero y hazme la persona que tú quieres que yo sea, para amarte, para servirte todos los días de mi vida. Te lo pido de corazón. Amén. Si hiciste esta oración, estoy seguro que tus pecados fueron perdonados, Jesús entró a tu vida y la salvación llegó y el regalo de vida es tuyo. Vivirás con el Señor por la eternidad. Ahora ama a Jesús y sírvele de todo corazón. Busquémoslo. Muy bien, gloria a Dios por eso. Queremos recordar a todos nuestros hermanos y hermanas, créele al Señor, caminemos por fe, creyendo en su palabra, y no olviden que estamos esperando la gracia y la misericordia. Esperamos la gracia del Señor cuando Él aparezca. Él vendrá un día por su iglesia, espéralo, esperémoslo todos los días, amándolo y sirviéndole de todo corazón. Séle fiel y busquemos al Señor con todo nuestro ser. Ese es nuestro deseo. Que Dios les bendiga y esperamos vernos en una próxima. Que la paz del Señor les acompañe y que el ángel del Señor esté con ustedes. Hasta una próxima.